En la historia, pocas figuras brillan con la fuerza de un cometa, desafiando su época, su género y hasta su destino. Una campesina analfabeta, una joven que decía escuchar la voz de los santos, una muchacha que, en medio de la guerra de los 100 años, cambió el curso de un reino condenado. Su nombre, Juana de Arco. ¿Era una santa enviada por Dios? ¿Una loca? ¿Una revolucionaria antes de su tiempo? Hoy te contamos su historia. Y te aseguro, no has escuchado nada igual. Juana nació en 1412, en Domremy, un pequeño y olvidado pueblo al noreste de Francia. Era una época oscura. Francia estaba devastada por la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, una guerra interminable, cruel y humillante. Juana creció en una familia de campesinos. No sabía leer ni escribir, pero, según ella, desde los 13 años empezó a experimentar algo extraordinario. Oía voces celestiales. Afirmaba que los santos, Miguel, Catalina y Margarita, le hablaban. No eran susurros de devoción común, eran instrucciones claras. Debía salvar Francia, debía llevar al heredero al trono, Carlos de Valois, hasta Reims para su coronación legítima. Un encargo imposible, para cualquiera que no fuera Juana. En aquel momento, el heredero legítimo al trono de Francia, Carlos, era conocido como el Delfín, un título tradicional otorgado al príncipe heredero. Pero Carlos no era rey aún. Inglaterra y sus aliados borgoñones dominaban gran parte de Francia. Su legitimidad era cuestionada, su moral hundida. En 1429, Juana, con apenas 17 años, se presentó en la ciudad de Vaucouleurs, insistiendo en hablar con el Delfín. La trataron como una loca, pero su fe inquebrantable convenció al comandante local, Robert de Baudricourt, de dejarla ir. Vestida como un soldado, Juana atravesó territorio enemigo para llegar a Chinon, donde el Delfín se encontraba. Cuando finalmente lo vio, ocurrió algo asombroso. Carlos, para ponerla a prueba, se ocultó entre sus cortesanos. Juana, sin dudar, fue directamente hacia él, reconociéndolo sin haberlo visto antes. Y le dijo: «Gentil Delfín, vengo enviada por Dios para levantar vuestro reino». El futuro rey quedó intrigado, y Francia, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar. La ciudad de Orleans estaba sitiada por los ingleses, y su caída significaría el colapso definitivo de la causa francesa. Contra todo consejo prudente, el Delfín, desesperado, confió a Juana el mando de un pequeño ejército para socorrerla. Imagínalo, una adolescente sin experiencia militar, comandando hombres curtidos en guerra. Pero Juana no lideraba con técnica, lideraba con una fe ardiente, contagiosa. En mayo de 1429, Juana entró en Orleans montada a caballo, armada con una bandera blanca bordada con flores de lis, proclamando que Dios estaba de su lado. Contra todo pronóstico, lanzó ofensivas audaces. Fue herida en batalla, pero regresó a luchar, inspirando a sus tropas. Y en apenas 9 días, los ingleses fueron derrotados y Orleans liberada. Francia entera quedó conmocionada. ¿Milagro? ¿Destino? No importaba. Juana se había ganado su lugar. Después de Orleans, Juana no se detuvo. Con el impulso de la victoria, convenció al Delfín de marchar hacia Reims, la ciudad tradicional donde los reyes franceses eran coronados. El camino estaba plagado de ciudades enemigas, pero una tras otra se rindieron al paso de Juana y su ejército. Era como si la sola presencia de esta joven convenciera a todos de que el cielo estaba con ellos. Finalmente, en julio de 1429, Carlos fue coronado rey como Carlos VII de Francia. Juana, de pie a su lado, lloraba. Su misión principal estaba cumplida, pero su historia apenas empezaba. Tras la coronación,
Juana pidió continuar la guerra para expulsar a los ingleses completamente, pero la corte, ahora cómoda y temerosa, empezó a verla como una amenaza. En 1430, mientras defendía Compiègne, Juana fue capturada por soldados borgoñones, aliados de Inglaterra. Fue vendida a los ingleses como un trofeo invaluable. Carlos VII, el mismo a quien ella había llevado al trono, no movió un dedo para rescatarla. La muchacha que había salvado a Francia fue abandonada a su suerte. En 1431, Juana fue sometida a un juicio infame en Rouen. Un tribunal eclesiástico, controlado por Inglaterra, la acusó de herejía, brujería y de vestir como hombre. Durante meses, Juana se defendió con inteligencia y dignidad, desconcertando a sus inquisidores, pero el veredicto estaba decidido de antemano. El 30 de mayo de 1431, a los 19 años, fue llevada a la plaza del mercado de Rouen. Atada a un poste, con una cruz improvisada en sus manos, Juana fue quemada viva. Sus últimas palabras fueron: Jesús, Jesús. «25 años después de su muerte, un nuevo juicio ordenado por el Papa declaró a Juana inocente. Fue reconocida como mártir y siglos después, en 1920, fue canonizada como Santa Juana de Arco. Hoy, Juana es símbolo de coraje, fe y patriotismo. Una joven campesina que desafió a reyes, generales y teólogos y dejó una huella en la historia que ni el fuego pudo borrar. Si la historia de Juana te ha inspirado tanto como a nosotros, suscríbete para más relatos épicos. Y dime, ¿tendrías el valor de luchar contra el mundo entero si escucharas el llamado de tu destino?